para empezar, ¿ocurrió algún hecho concreto en su vida que le llevara a investigar sobre drogas? Pues sí, yo tuve un ataque epiléptico allá por los 14 años o así, pero de pequeño mal. O sea, no me llegué a morder la lengua, ni me hice las cosas encima. Y entonces me llevaron a un psiquiatra, que para demostrar que yo era epiléptico, me sometió pues eso a luces, ruidos bruscos, y viendo que no lo conseguía, pues ya recurrió al pentotal sódico, que es la droga de la verdad, y vamos, sobre todo es la inyección letal, porque es un fármaco interesantísimo, de acción ultra rápida y una enorme actividad, es decir, en cantidades mínimas fulmina, pero que en cantidades inferiores a la mortal, pues te mete en un viaje muy interesante. Yo cuando me inyectó aquello, estaba ahí también con las luces y los ruidos para ver si me provocaba el ataque, y recuerdo que entró una enfermera muy mona y estaba ahí tumbado y debí, creo que quise decir buenas tardes o hola. En aquel universo donde yo estaba, tampoco una eternidad, hacía como si no saliese mi voz. Y al cabo de un rato oí será yo. Entonces empecé a pensar, pero ¿he hecho yo este ruido gutural o es que lo estoy percibiendo como gutural? A partir de ahí pensé, las drogas son una nueva ventana, es como abrirme en una pared cerrada un orificio para mirar al otro lado. Y desde entonces. ¿Y cree usted conveniente que la ciudadanía dispusiera de una información sobre drogas en la educación? Por supuesto, es una lástima que no tengan aprendiendo de las drogas en bachillerato. Se incluso llegado a estudiar, pero prefirieron tener la ética amador de Sabater. Veníamos hablando de eso, que aprendiendo de las drogas debería ser el manual, si se pusiera la asignatura. Y entonces sí que me convertía en un millonario, pero hay que tener en cuenta que son tiradas de 2 y 3 millones de ejemplares cada año, las de secundaria. De ellas disfrutó Sabater, por ejemplo. Y porque cuando los políticos plantean el debate de la legalización, solamente hablan del argumento económico, no de los beneficios que reportaría, pero en ningún momento inciden en el aspecto moral, en la autonomía de la voluntad. Claro, es que cada vez interesa menos. Ahora que he publicado Los enemigos del comercio, que es la primera historia completa del comunismo, porque hasta ahora separábamos el comunismo de Jesús del comunismo de Marx. Una gran tontería, porque los dos dicen lo mismo. Los dos dicen que la propiedad privada es un robo, que el comercio es su instrumento. Son indiscernibles. Pero claro, los católicos no quieren saber nada de ese ateo, y ese ateo, que con pretensiones científicas, no quiere saber nada de esos señores que son comunistas por su fe, exclusivamente. Entonces la historia del comunismo está escindida por completo. Y al ver las reacciones que el libro está produciendo, tanto el tomo 1 como sobre todo el tomo 2, lo que compruebo es qué poco prestigio tiene la libertad y cómo el poco que tenía lo va perdiendo. Las personas es como si hicieran una apuesta por la seguridad, como si dijeran que lo mismo que le dice Fidel Castro o Kim Il-sung a sus súbditos: vosotros dadme la libertad a mí y yo os doy la seguridad a vosotros. Hay que recordar lo que decía Thomas Jefferson, el fundador, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos: prefiero los azares de la libertad a las seguridades de la servidumbre. A mí me pasa igual. Yo creo que sin libertad no hay seguridad en ninguna especie. Uno ya se ha vendido desde el principio. Lo que pasa es que hasta que no le quitan a uno la libertad, no se da bien cuenta de la inmensidad que es, de lo sustancial que resulta. Me da la sensación de que estamos en una tendencia de la humanidad, porque esto va de alzas y bajas, es como las olas del mar, en una de las épocas bajas para la libertad, donde lo que la libertad lleva consigo de asunción del riesgo,
de comprender que gran parte de los hechos son inciertos, que no mandamos sobre el mundo, sino que más bien el mundo manda sobre nosotros, y que todo lo que nosotros podemos hacer respecto de eso es ir ensanchando la autonomía de nuestros deseos. Pues bueno, parece que ha habido épocas donde se ha amado más la libertad que esta. Mucho más. Usted dice que la guerra contra las drogas terminó hace años, lo he visto en muchas entrevistas, hace 15 años concretamente. Sí. Bueno, es cuando empezó a hacerse la reducción drástica de presupuestos desde Naciones Unidas a las brigadas nacionales de estupefacientes y reducción drástica también en personal de la DEA. Pero en el caso de la marihuana, por ejemplo, la mayoría de la sociedad, bueno, y en la política y en casi todos los ámbitos, en los medios de comunicación, nos dicen como que te deja tonto, que vas a sufrir esquizofrenia si fumas marihuana. Bueno, pues son prejuicios que no vamos a superar nunca, ¿o cuánto tiempo? Bueno, es que la mentira, solo la mentira necesita apoyo del gobierno. Y en este caso lo tiene incondicional. Por ejemplo, tú quieres hacer una investigación sobre hasta qué punto la marihuana pues evita síntomas indeseables de la quimio, de la radioterapia, y no te dan €1. Tú propones una investigación donde demuestras que la marihuana crea paranoia compulsiva invencible y te darán, para empezar, 100.000 euros. Y si consigues algún tipo de resultado, te pondrán varios millones de ellos. Y afluirá capital internacional para demostrarlo. El hecho de que la María haya conseguido superar a todos sus enemigos hasta ahora ya indica la potencia que tiene este maravilloso fármaco. Bueno, maravilloso quizás un poco exagerado, este benéfico fármaco, que sirve para tantas cosas, para relajarse, para hacer el amor, para escuchar música, para la introspección, para darte cuenta de que es más tarde de lo que pensabas, y entonces para ofrecerte una lucidez depresiva que te pone en tu sitio. Por eso hay tanta gente ahora que dice, no, me da mal rollo. Pues son gentes que no quieren, dialogar con su pepito grillo, su gusanillo de la conciencia. Y cuando viene la María, te aflora el gusanillo de la conciencia y la persona dice, oye, no, olvídalo, no, corta con eso. Por eso muchas veces se ponen a vomitar sin darse cuenta que ya está en la sangre. Sí. Y es un intento de fuera. No sé si conoce el caso que acaba de ocurrir en Uruguay, que la van a regular. José Mujica ha propuesto. Sí, eso parece también una especie de pesadilla, porque pasa de estar estrictamente prohibida, ahora ya es un monopolio estatal. Claro, por eso le quería preguntar, ¿le parece bien que el gobierno vaya a otorgar licencias y a controlar el...? Me parece horroroso. Me parece que lo que hay que hacer con el experimento prohibicionista es derogar el experimento, no legalizar las drogas, porque entonces ya, si por ejemplo el Estado tiene derecho de legislar sobre las drogas que podemos tomar o no tomar, también tiene derecho a decir a qué país podemos viajar, como las democracias populares, si es correcto o no ir a exposiciones de pintura, si es lícito hacer o no música. O sea, este tipo de cosas son un campo de la idiosincrasia individual que debe ser sagrado. El Estado no tiene que meter la zarpa en ello, pero además, ojo, no es el Estado. El Estado es siempre inocente y es una gran institución, una institución eterna. Hablemos de los gobiernos. Las personas son lo bastante paranoicas como para echarle la culpa al Estado de aquello que solo puede atribuirse a equipos determinados de gobierno. Y en el caso de que fuera legalizada, ¿qué ocurriría con el precio? ¿Se disminuiría o aumenta por tener impuestos? Pues eso es una cuestión compleja. Yo creo que subiría un poco. Calculo que subiría entre un 30 y un 40%. Porque tiene un precio, digamos, artificialmente bajo. Suben todas las cosas y las drogas se mantienen en su precio. Ha habido una tremenda deflación, un desplome de precios en las drogas, lo que parece que no se nota.
No se nota y a la gente sigue pareciéndole muy caro. Pues yo qué sé, un gramo de cocaína 50 euros, es lo último que he oído decir, ¿no? Sí. Que por cierto ya hace unos 10 años que todo lo que se llama cocaína es nocaína, es decir, tiene cualquier cosa menos cocaína. Pero por ejemplo, en el caso de Uruguay, las informaciones que yo he leído es que la marihuana va a costar a precio de trigo, a 80, 90 céntimos el gramo. Sí. Costará lo que cuesta el tabaco. Lo que pasa es que luego le meten unos impuestos que ya te cuento. Lo que vale manufacturar whisky, por ejemplo. Pero es que es una diferencia colosal de lo que es el precio de coste de un producto y lo que es luego su posición en el mercado como valor de cambio. Entonces, uno de los argumentos que utilizan para legalizarla es que si forma parte del Estado y ellos son los que la distribuyen, se acabaría con el mercado negro, por así decirlo, sí. Por los precios, pero si va a subir el precio, seguiría habiendo mercado negro. Bueno, es que esto que he dicho yo no lo tomes en consideración, porque es que no estaba tomando en cuenta el caso de Uruguay en particular. Estaba diciendo en general y siempre a medio y largo plazo. En principio, un monopolio, como el que van a establecer en Uruguay, tiene el inconveniente de todos los monopolios, es decir, que se va a formar ahí una burocracia con intereses de perpetuación y de hacer cada vez menos, entonces irá siendo cada vez más ineficaz, como cualquier monopolio de los que conocemos, y acabará teniendo que elevar los precios para pagar a esos parásitos crecientes que lo integran. Y posiblemente dejará unas brechas por donde pueda entrar la competencia privada. Pero vamos, me parece un despropósito lo de Uruguay, un despropósito completo. Dentro de lo que es el despropósito de la cruzada contra las drogas, que como sabéis empezó en 1914. O sea, ahora, el año que viene se cumplirán los 100 años de la cruzada. Ahora, en 14 era una cruzada limitada a los Estados Unidos. La cruzada mundial es la Convención Internacional sobre Sustancias Psicotrópicas que se firma en Viena en 1971, o sea, hace mucho menos tiempo. En realidad la guerra apenas ha durado 30 años, porque ya en el 2001 ya prácticamente había venido esta fase de sordina, armisticio, de que hay drogas por todas partes, su precio no sube, se multiplican los puntos de venta, se multiplican sus consumidores. Eso sí, las drogas pues tienen una composición no identificada y resulta por eso mismo imposible dosificarla. A pesar de que ya sabemos todos que sola dosis facit venenum, como decían Galeno y Paracelso. Y entonces, si no tenemos una droga pura y con cantidad medida, pues realmente no tenemos la información suficiente para hacer un uso razonable de la misma. Claro, porque con tantos puntos de venta lo único que hacen es adulterarla. Claro. Es cierto que los dealers, cuanto menos adulteren, pues con más parte del mercado se van a quedar. O sea, cuanto más honrado es el dealer, más va a prosperar. Lo que pasa es que aquí hay muchas cosas por debajo. Como en todos los países, parte de las brigadas de estupefacientes están metidas en el ajo, pues lo que harán pues, será proteger normalmente a los dealers más desaprensivos, que son los que están dispuestos a darles parte, a recibir, a chivatearse, en fin, esta curiosa moralidad que ha creado la prohibición. Bueno, en cuanto a la pregunta anterior, ¿existe relación también entre la legalización y el aumento del consumo o lo contrario? La experiencia que tenemos, porque eso es lo que yo creo que vino a asentar la historia general de las drogas, no hablemos de qué pasaría si, sino hablemos de qué pasó cuándo. Entonces, a la luz de las experiencias anteriores, por ejemplo, cuando la hierba mate, que estuvo prohibida, se legalizó por presiones de los jesuitas, que eran los que tenían las grandes plantaciones en Paraguay, ¿se aumentó el consumo? No, porque la demanda es bastante inelástica. Cada droga tiene pues unos amateurs determinados. Es muy raro que por el hecho de legalizarse vaya a cambiar el número de consumidores. Lo que pasa es que en el momento en que
cese el estigma simbólico. Es decir, tomas drogas, o sea, eres un ser diabólico, eres un criminal, eres un loco. En el momento en que el Estado retroceda y diga, no, sí, mire usted, por ejemplo, Goya, Wagner, Goethe tomaban láudano y morfina, Bismarck se inyectaba morfina frecuentemente a lo largo del día. Y era gente que pues, son genios de la humanidad y hombres de tremenda actividad. El canciller Bismarck reorganizó toda Europa y esa reorganización duró medio siglo. Entonces, en el momento en que se reconozca que hay un uso sensato, racional de drogas y que, de hecho, si rascas un poquito la historia, prácticamente no hay un creador artístico o intelectual que no las haya empleado en su beneficio, empezando por el tabaco, que es el gran combustible intelectual. Pues bueno, en el momento en que el Estado diera ese paso, entrarían al consumo toda esa gente que, digamos, sí se lo cree, sí, le gusta creerse, pues, en el siglo XV le gustaba creerse que las brujas volaban subidas en un palo, y ahora pues le gusta creerse que la gente que ve pasar una papelina de heroína ya queda irresistiblemente atraída por ello y tiene que asesinar a su familia para conseguirse su suministro. Sí podría cambiar muchísimo el número de usuarios si se derogase la prohibición, pero no creo que se vaya a derogar explícitamente, porque si te fijas, las otras prohibiciones, las que pesaron sobre la homosexualidad, el libre pensamiento, la magia, siempre se derogaron entre susurros. Nunca dijeron, oiga, perdone, que nos hemos equivocado de punta a cabo, disculpen. Pero con el alcohol, por ejemplo, que es la mayor droga que existe, yo creo, estuvo la ley seca y luego la eliminaron. Esa es la excepción que confirma la regla. En el caso del alcohol es cierto. Aunque yo me situé en los periódicos americanos, en el año 31 me parece que fue, 34, cuando se derogó, pues bueno, la gente se rasgaba las vestiduras. Las declaraciones de la prensa eran que, bueno, que el país se iba a sumergir en una orgía de borrachera continua, etcétera, etcétera. Y lo que hubo es bastante menos consumo. O sea, se bebía más alcohol durante la ley seca que cuando se derogó la ley seca. Hubo, a lo contrario, un repunte de la demanda. O sea, un mantenimiento, incluso una tendencia a la baja. Porque claro, se quitó el encanto de lo prohibido. Como ocurre en Ámsterdam, con el cannabis. Claro, los holandeses tienen un 20% menos de consumo que nosotros, o los italianos, o los ingleses. Es evidente. Es que además, cualquier persona honrada, a la hora de obedecer una ley injusta, debe darse cuenta que su sentido cívico le obliga a desobedecerla, porque el que obedece una ley injusta es un cómplice del tirano. Entrando ya en concreto en el tema de la marihuana en España, nosotros estuvimos este año, el primer sábado de mayo, que se realiza la marcha mundial por la legalización de la marihuana. Pero nos causa la sensación que en Latinoamérica lo que se demanda es la legalización en sí, y en España, por lo que pudimos ver, lo que demandan es la regulación de las asociaciones, de los clubes canábicos. Sí, es que aquí pasan muchas cosas. Como siempre, la realidad es mucho más densa que cualquier representación que te quieras formar de la misma. Entonces, en España hay un grupete de gente que no tienen, ojalá te pusieran a ti de presidenta, porque con tu aspecto, gran parte de los problemas que ha habido, o el tuyo, si fuerais de parejita, gran parte de los problemas que ha habido hasta ahora se obviaban, pues son gente que son muy desfavorecidas en el sentido del look, y que se les ve que dicen cosas también muy raras, o sea, que le atribuyen a la marihuana pues virtudes curativas sobrenaturales, o sea, exageran. A mí me ha curado la artritis, a mí me ha curado el cáncer, a mí me ha curado el eczema, a mí me ha curado tal. Hombre, no exageren. Entonces, el equipo que tenemos de propaganda o de defensa de la legalización de la marihuana admitiría un poco de relaciones públicas y de pulido. Y desde luego
a mí me parece absurdo separar la marihuana de las otras drogas, pero también en términos, digamos, tácticos, estratégicos, si lo planteas como una batalla que hay que ganar, bueno, con que comiences, metas una, como dicen los prohibicionistas, ya van a entrar todas. Entonces se resisten como gato panza arriba porque saben que aún en el caso de que se trate de una legalización limitada a un fármaco, eso es un precedente muy fuerte para que los demás exijan el mismo trato. Pero sí es cierto que tiene propiedades terapéuticas muy buenas. ¿No sería posible legalizarla aunque fuera en ese sentido en España? En ese sentido está ya prácticamente legalizada en todo el mundo, salvo en naciones salvajes, o sea, en Suiza, en Holanda, en Estados Unidos, en Inglaterra. A nadie se le niega, por ejemplo, para la radio, la quimioterapia, a nadie. Los que están haciendo esa porquería de sintética que se bebe o se toman pastillas, que es el tetrahidrocannabiol, sin los demás ingredientes. Yo lo llamo porquería porque alguna vez lo he tomado y no me gusta el efecto, o sea, me parece infinitamente mejor fumar un porro. Pues eso están ganando muchísimo dinero y eso no tiene ninguna prohibición legal. Hace poco vi un documental, no sé en cuál, en los canales estos de National Geographic o Odisea o Historia, donde se veía una de las centrales farmacéuticas. Ay, qué cabrón, reciben toneladas y toneladas diarias de marihuana y las convierten en eso, que no sé cómo lo llaman. Sativex, Sativex, por ejemplo. Sí. Esa era otra pregunta que quería hacerle, que es si corre el riesgo la marihuana de convertirse en un producto farmacéutico de multinacionales y qué consecuencias tendría. ¿La marihuana cura? No hay ningún problema de convertirse en producto farmacéutico de multinacionales, porque el mercado está compuesto por multinacionales que se pueden considerar en gran medida benéficas, porque teniendo tantos beneficios han conseguido pagar investigación y descubrir muchísimos fármacos. O sea, la capacidad que tiene un químico singular, digamos un genio como Albert Hoffman o Alexander Shulgin, de descubrir drogas, pues bueno, depende del genio suyo, pero en cambio Merck, Bayer, Parker Davis, todos estos con unas plantillas gigantescas, unos presupuestos, laboratorios fenomenales, bueno, tienen más posibilidades de descubrir fármacos. Es en interés de la humanidad en su conjunto que vayamos descubriendo sustancias así que en mínimas dosis producen monumentales cambios. Orgánicos o psicosomáticos. No me preocupa nada lo de las multinacionales, quiero decir farmacéuticas, nada de nada. Lo único que me preocupa es que a veces su posición dominante en el mercado les permite imponer unos precios prohibitivos, como sucede con las medicinas para el SIDA, por ejemplo, o algunas medicinas para el cáncer, que normalmente tienen sus precios prohibitivos porque no lo curan, es decir, son pseudomedicinas. Si fueran medicinas así de efectivas como la penicilina, la sulfamida, todo esto, o la Viagra, eso es imposible controlarlo y rápidamente baja el precio, empieza a haber genéricos y se acabó la estafa. Pero ahora que dice que no le preocupa, y en el caso de que, como se habla, se está especulando de que quizá alguna multinacional esté empezando a investigar con marihuana transgénica. No transgénica, no entendido como cruce de genéticas de la misma planta de marihuana, sino a lo mejor la genética de un tomate que tolera mejor el frío y cultivar así la marihuana. ¿Eso no le preocupa? No, ¿No se desvirtúe de esa manera lo que es la marihuana? No, yo es que aquí difiero de la posición dominante, que la considero ecologismo fundamentalista. Creo que la agricultura, que comenzó en el Neolítico, es fundamentalmente transgénica. Creo que yo soy muy cultivador, siempre que puedo. Yo llevo cultivando María, figúrate, 50 años. Si yo pudiera hacer injertos, pudiera, digamos, hibridarla con el tomate y también con la granada, y entonces, en parte para que fuera más resistente al frío o al calor, en parte para que me diera más rendimiento, bien va. No me preocupa, o sea, la mayor parte de los hallazgos de la humanidad los hemos hecho en estado sonambúlico.
O sea, no sabíamos lo que íbamos a descubrir, íbamos así como el sonámbulo tanteando y sin embargo apareció algo. Por ejemplo, cuando Kepler descubre que las órbitas son elípticas. Pues el tío, naturalmente, que sabía que la elipse es una figura regular, porque se le había ayudado para eso la matemática de Apolonio de Perga, que es un alejandrino. Quiero decir que hasta Apolonio de Perga no había más que el círculo o no el círculo. Con Apolonio se hizo una figura que no era el círculo, que era como un huevo, pero que mantenía proporciones geométricamente exactas, regulares, y que se podía construir con un eje mayor, un eje menor, etcétera, etcétera. Kepler veía que la órbita de los planetas era elíptica, pero sin embargo no conseguía ligar que aquello no era un círculo, como había previsto Platón y todos los astrónomos, hasta que un día de pura casualidad vio un huevo y dijo, oh me ridiculum, es decir, oh yo ridículo, ¿cómo no me he dado cuenta de que los astros describen órbitas elípticas? ¿Por qué me he dejado llevar? Pues bueno, por el dogma de las trayectorias circulares. Como se suponía que el círculo es la figura perfecta porque empieza donde termina, tonterías así, también la elipse empieza donde termina, o sea, no, eso no sirve. Pues bueno, todo lo que sea imprevisto, todo lo que no esté preprogramado, ahí es donde está la chicha, la sustancia del acontecer. No podemos tener miedo de eso. Otra cosa, naturalmente, es que un cultivo transgénico determinado sea nefasto para el cuerpo humano, y sea tóxico. Entonces, nada, por supuesto, eso se prohíbe. Bajaría la calidad Claro, porque si, por ejemplo, yo cojo un tomate cultivado en un invernadero de Almería transgénico y cojo un tomate cultivado en el campo de forma, evidentemente, ni tiene el mismo aspecto, ni el mismo sabor, ni... Lo fundamental es que, aunque sobre gusto no hay nada escrito, lo fundamental es que al consumidor le guste más este o el otro. Y también muchas veces el consumidor a lo mejor toma en cuenta el factor precio. Claro. Y de bueno, aunque me gustaría más este tomate, de este puedo comprar el triple por el mismo precio, entonces tal. Pero eso ya son cosas libradas a la autonomía de la voluntad. O sea, no se puede coger y enmendar la plana de los cultivadores y decirles qué van a cultivar. Eso sería otra vez tiranía. Está bien que todo el mundo aclare pues las cepas, los orígenes del producto que está comercializando. Si es un agricultor, pues estaría bien que dijera, pues bueno, pues, ¿qué cruces tiene este tomate o esta pera? Muy bien, pues que lo declare. Pero nada más. Y luego que compita con el resto de las peras en el mercado. Bueno, a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver. En la cuestión del cáñamo, escribió ya hace 16 años cómo debería abordarse la regulación del cannabis en España. No, eso está solucionado. Todos aquellos magistrados y penalistas y tal, trabajamos juntos y nos hicimos una cosa que está ahí al final del libro y que vale perfectamente. O sea, coges el artículo tal de la ley del medicamento, coges el artículo 344 del Código Penal, le haces esas reformas y ya está. O sea, técnicamente se mantiene igual. Hace poco estuve hablando con Ripollés, que es el que llevaba el grupo de estudios de política criminal, y le pregunté, José Luis, ¿ha cambiado esto de alguna manera? O sea, me dijo, no. Precisamente los aspectos que nos interesaban, la ley del medicamento y el Código Penal, ahí no ha cambiado. Cambiar lo que no tiene que cambiar. Y... en concreto en España, ¿cuáles son, a su modo de ver, las perspectivas de futuro para la marihuana? Es fantástico. Cuando llegó Zapatero yo estaba seguro que legalizaría la marihuana, pero legalizó el matrimonio homosexual. En fin, ya veremos. Algo tenía que elegir. Ya veremos. De Rajoy se puede esperar muy, muy poco. Ahora mismo, de hecho, se están intensificando los controles antidrogas, cada vez sales a la calle menos seguro. Eso sí, o sea, sobre todo para la juventud. Sí, es un grado de inseguridad tremendo, porque son multas draconianas.
Y además por cosas absurdas, porque resulta que, bueno, te coges fumando un porro, a lo mejor es exhibición y tal, pero es que te cogen una china en el coche y ya lo consideran que estás usando en vía pública. Eso es un abuso, es un atropello, eso viola la Constitución española. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo un familiar policía y me cuenta que el mismo comisario son los jefes son los que le obligan a cumplir una cuota de multas al mes, le llevan la cuenta individualmente a cada policía para saber lo que han registrado, lo que han conseguido. Claro. Lo llevan muy en cuenta y de hecho él no quería hacerlo porque no le parecía justo coger a un chaval en un coche porque no tenía culpa de nada, incluso aunque estuviera en un parque fumándose un porro, pues le dices que se lo guarde. Pero si es un registro ilegal, sí, que te digo que viola la Constitución de arriba abajo todo, incluye 4 o 5 actos inconstitucionales. Yo soy doctor en Derecho. Claro, se lo pasan por las narices. Ni siquiera deroga al PP la ley esa de la patada a la puerta, de Corcuera, y sigue. Bueno. Y si en el caso de que se llegara a legalizar la marihuana en España, con lo que tenemos ahora encima, ¿seríamos más felices? Hombre, normalizar el cultivo y la venta de marihuana proporcionaría empleo a 100.000 familias. Nos permitiría pagar los intereses de la deuda con mucha más comodidad. Incrementaría el turismo. Despejaría todos estos grumos paranoicos de ignorancia que todavía plagan, todavía acosan a la población española. Es incondicionalmente positivo que siga sin hacer, sin más, con la que está cayendo. Demuestra hasta qué punto pues, nos gusta lo que trajo a Fernando VII. ¡Vivan las cadenas! Bueno, eso ya nos lo ha empezado a contar. Le queríamos preguntar por la segunda parte de Los enemigos del comercio, que es el libro que acaba de publicar. ¿Nos podía contar? Sí, gracias. Si es que de repente he empezado a ir no por aquí, sino por aquí. No, es que ha venido alguien. Bueno, pues mira tú qué gracia. ¿Se ha encendido la luz? No estaba encendida. Sí, estaba ya. Sí, estaba encendida. Estaba encendida, perfecto. Eso ha sido una especie de eco de la habitación. Ha empezado a ir por aquí, sí. Dime. Gracias, ¿nos podía contar algo sobre su nuevo libro? Los enemigos del comercio, pues ya te digo, es la primera historia completa del comunismo. Yo la he escrito para autoaclararme, porque había muchísimas cosas de las que era un ignorante completo. Por ejemplo, cómo surgieron los sindicatos, qué papel tuvo la propiedad intelectual en el desarrollo de la gran industria, cuál fue realmente el resultado de la revolución industrial, porque nos han contado la película de Dickens y la de Víctor Hugo y toda esta cosa victimista y dolorosa de cuánto sufrieron los campesinos al convertirse en obreros industriales. Entonces he aprendido muchísimas cosas que no sabía. Creo que tengo una visión más ecuánime de nuestro pasado. Y desde luego pues está produciendo, y más que va a producir, un ataque de indignación muy superior al que produjo la historia general de las drogas. Porque si te fijas, en las drogas plantean en el fondo de todo el miedo de cada persona a sí misma. Uy, si la tomo, me va a gustar demasiado. Puedo controlar mi placer. Y a lo mejor pues es como una rata que estimulada por cocaína tiene 1000 orgasmos, y cómo me voy a defender de mis 1000 orgasmos. Y con todas esas pamplinas acaban prohibiéndoselo al vecino por un acto muy habitual de proyección. Entonces con las drogas las personas escenifican el drama del temor que se tienen a sí mismas. Con el comunismo escenificamos el drama, mucho más justificado y realista, del temor a nuestro vecino, que en algunos casos pretende quedarse con lo nuestro y seguir con lo suyo, que es lo que ha sucedido cada vez que se implanta una dictadura comunista. Sobre todo porque en muchos casos los que querían hacer la dictadura comunista tenían poco, y después de instaurar esa dictadura tenían muchísimo más. Pensemos en Lenin o en Stalin o en Mao.
Fidel. Entonces, mi libro sobre las drogas, al poner de relieve la magnitud de ignorancia, hipocresía y desvirtuación de las cosas, es decir, de cómo diciendo que quieres conseguir tal cosa, te sale tal otra, aunque con que lo hubieras pensado 2 veces, bien sabías, digamos, lo contraproducente de tu medida. Eso, lo contraproducente que ya indignó cuando publiqué la historia general de las drogas, ahora indigna pero multiplicado por 10, porque el asunto del comunismo es todavía mucho más visceral que lo de las drogas. Nos equivocaremos imaginando que el comunismo es una teoría política o económica. Es un estado visceral de ánimo, sale de las entrañas. Y las personas, claro, en esa materia saben antes de estudiar de qué va el rollo. Y si alguien como yo viene a dar la coña de estudiárselo en detalle aprovechando internet y darle los 14 años que yo le llevo dando este libro, y yo no me tomo vacaciones, es decir, desde que me despierto hasta que me acuesto, salvo unas pausas para hacer un poco de gimnasia y de vida social, llevo 14 años trabajando en el asunto, pues es desesperante, porque me las sé todas. Y entonces dice, pero ¿y usted por qué demonios mete la nariz donde no debe? Primero la metió en las drogas y ahora la mete en esto. Pues me gusta, tengo esta cosa de hocicar, dicen en México, meter las narices donde otros pues tienen ahí sus secretos intocables. Y ya para terminar, solo queríamos saber, porque nos interesa, si le haría ilusión que alguien continuase su obra, haciéndolo de la misma manera que lo ha hecho usted, investigando un Pues sí, me gustaría dejar una estela, dejar un modelo de devoción por el estudio, pues lo que yo creo que destaco es por mi pasión por el estudio. Me doy cuenta que el verbo estudiar es el único comparable al verbo amar en satisfacciones. Y muchas personas no se dan cuenta, tienen una especie de inercia inicial que les hace pensar, ¡joder, qué rollo, qué esfuerzo, qué sacrificio! De esfuerzo, de rollo, de sacrificio, nada. No hay placer comparable al de estudiar y entonces descubrir que aquello no es como tú te lo imaginabas, ¿no? Que fue así y asado.